Capítulo 46. Artimaña, parte 1. Como si alguien hubiese volcado un cubo de agua fría sobre su cabeza, la curvatura de la sonrisa de Wei Wuxian se congeló en un instante. Parado bajo un árbol marchito, la alta figura miraba a Wei Wuxian. Si una cabeza estuviese asentada sobre su cuello, seguro estaría observándolo silenciosamente. En los alrededores de la fogata, los muchachos de la secta Lan también vieron a la sombra. Cada uno sintió que sus vellos se paraban. Con los ojos muy abiertos, fueron por sus espadas de inmediato. Wei Wuxian puso su dedo enfrente de sus labios y suavemente les cayó. Negó con la cabeza, luego los miró con unos ojos que decían no. Al ver esto, sin hacer ningún ruido, Lan Zixue volvió a guardar su espada a medio desenvainar. El hombre sin cabeza extendió su mano hacia el trono del árbol al lado suyo y lo tanteó por un rato. Era como si estuviera tratando de adivinar qué es lo que era. Dio un pequeño paso hacia adelante. Ahí, Wei Wuxian finalmente pudo ver la mayoría de su cuerpo. Una túnica mortuoria algo desgastada colgaba sobre el hombro. Esta era, en efecto, la túnica que el torso enterrado en el cementerio del clan Chang estaba usando. Y cerca de los pies del hombre, una pila de tiras de algún objeto estaba esparcida por el suelo. Wei Wuxian pudo adivinar que se trataban de un par de rotas bolsas Qiankun. Wei Wuxian dijo: «Oh vaya, parece ser que nuestro querido amigo se ha unido a sí mismo». Ahora que pensaba sobre ello, después de que él y Lan Wangji entraron en la ciudad Yi, habían pasado muchas cosas y no habían tenido oportunidad para tocar descanso por casi 2 días. Durante el tiempo en el que habían estado viajando, apenas habían logrado volver a suprimir las partes. Sin embargo, debido a que todos los miembros del cadáver ya habían sido recolectados, la atracción entre ellos se había multiplicado. Ahora, quizás eran capaces de sentir la energía de resentimiento de cada una, por lo que su deseo de volver a unirse había crecido. Y como en estos momentos Lan Wangji estaba fuera patrullando, estas partes rápidamente rodaron hacia un lado, se escaparon de las bolsas Qiankun que las tenían atrapadas y se unieron por sí solas en un cadáver. Sin embargo, desafortunadamente el cadáver aún carecía de una parte, y de la parte más importante. El hombre sin cabeza puso sus manos sobre su cuello, sintiendo así el limpio y de color carmín corte en su garganta. Después de un tiempo de estar en esa tarea y sin poder encontrar el objeto que supuestamente debía estar ahí, como si se hubiera enfurecido por ese hecho, de la nada, estrelló su mano contra el árbol junto a él. Con un fuerte golpe, el tronco se quebró de inmediato. Wei Wuxian comentó en silencio: «Vaya, qué temperamento». Lan Jingyi sostuvo su espada horizontalmente enfrente de su cuerpo y titubeó. ¿Qué clase de monstruo es este?». Wei Wuxian contestó: «Ustedes no han estado repasando lo básico, ¿verdad? ¿Cómo son los monstruos? Esto, obviamente, es un cadáver, categorizado dentro de los tipos de ghoul. ¿Cómo puede ser un monstruo?». Lan Zixue susurró: «Xianbei, usted está hablando muy alto. ¿Qué pasará si le escucha?». Wei Wuxian contestó: «Todo está bien. Me di cuenta de que nada va a pasar sin importar cuán alto hablemos. Como no tiene cabeza, tampoco tiene ojos ni oídos, lo que significa que no puede ver ni escuchar nada. Si no me creen, intenten gritarle». Lan Jingyi estaba curioso. Dijo: «¿En serio? Déjame intentar». Después de hablar, en efecto, gritó un par de veces. Tan pronto como hubo terminado, el hombre sin cabeza se giró y caminó en dirección de los jóvenes de la secta Lan. Los muchachos casi pudieron sentir cómo sus almas se escapaban de sus cuerpos. Lan Jingyi se quejó: «Dijiste que no iba a pasar nada».
Wei Wuxian rodeó su boca con sus manos y elevó su voz. En verdad, no va a pasar nada. Miren, estoy hablando así de alto y no está viniendo hacia mí. ¿No es así? Pero con ustedes no se trata de si hablan alto o no. Es porque hay una fogata y está caliente. Hay muchos humanos y todos son hombres. La energía Yan es muy fuerte ahí. Él no puede ver ni escuchar, pero sí puede caminar hacia la dirección que siente que está más atestada de gente. ¿Por qué todavía no se han alejado del fuego? Divídanse. Con un movimiento de la mano de Lan Zixue, una ráfaga de viento apagó el fuego. Los muchachos de inmediato se dispersaron por los alrededores del desierto jardín. Justo como Wei Wuxian había dicho, después de que apagaron la fogata y de que los discípulos se esparcieron, el hombre sin cabeza perdió su sentido de dirección. Se quedó inmóvil por un rato. Justo cuando el grupo iba a suspirar en alivio, de repente empezó a moverse otra vez, y sin titubear caminó directo hacia uno de los muchachos. Lan Jingyi volvió a quejarse. Pero dijiste que no iba a pasar nada mientras el fuego estuviese apagado y nos dividiéramos. Wei Wuxian no tuvo tiempo para responderle. Le gritó al muchacho. No te muevas. Tomó un guijarro que estaba a sus pies. Con un movimiento de su muñeca lanzó el guijarro hacia el hombre sin cabeza, el que cayó en el centro de la espalda del hombre. Este detuvo su andar y se giró. Después de meditar por un momento, casi como si estuviese decidiendo qué lado era más sospechoso, empezó a caminar hacia Wei Wuxian. Lentamente, Wei Wuxian se movió 2 pasos hacia un lado, apenas esquivando al cadáver que caminaba con dificultad. Continuó hablando. Les dije que se dispersaran, no que corrieran. No deben hacerlo muy deprisa. Este ghoul tiene un nivel de cultivación muy alto. Si se mueven muy rápido haciendo viento, él lo va a notar. Lan Zixue respondió. Parece ser que está buscando algo. ¿Quizás su cabeza? Wei Wuxian contestó. Exactamente. Está buscando su cabeza. Hay bastantes cabezas en este lugar. Y como no sabe cuál es la suya, le arrancará la cabeza a cada uno y la pondrá sobre su cuello para ver si encaja o no. Si encaja, estará a gusto por un periodo de tiempo. Y si no lo hace, la lanzará lejos. Es por eso que deben caminar lentamente. No deben ser atrapados por él. Al imaginar sus cabezas siendo arrancadas por un cadáver acéfalo y siendo espantosamente unidas a su cuello, los muchachos temblaron en horror. Levantando al unísono sus manos sobre sus cabezas, empezaron a huir lentamente por el jardín. Era como si estuviesen jugando a un engañoso juego de las escondidas. A quien sea que el ghoul lograra atrapar, tendría que despedirse de su cabeza. Tan pronto como captaba la presencia de un muchacho, Wei Wuxian le arrojaba un guijarro para atraer su atención hacia él. Con sus manos en la espalda, Wei Wuxian se movía lentamente, caminando al tiempo que examinaba las acciones del cadáver y pensaba. La postura de nuestro querido amigo luce algo extraña, ¿no es así? No deja de mover su brazo y su mano está en la forma de un puño suelto. Este tipo de movimiento... Mientras pensaba, Lan Jingyi ya no pudo soportarlo más y dijo. ¿Vamos solo a seguir caminando de esta manera? ¿Por cuánto tiempo vamos a tener que seguir caminando? Wei Wuxian meditó por unos momentos antes de responder. Por supuesto que no. Justo cuando terminó de decirlo, empezó a gritar. Han Guangyun, oh Han Guangyun, Han Guangyun, ¿ya volviste? ¡Ayúdanos! Al ver esto, los demás también se le unieron. Debido a que el cadáver carecía de cabeza y no podía escuchar nada, cada grito resonaba más apasionado y más miserable que el anterior. Después de un breve tiempo, la suave y fluida nota de un xiao sonó en medio de la noche. Siguiéndole de cerca se escuchó la límpida reverberación de una cuerda.
Al escuchar el Xiao y el Guqin, los muchachos estaban tan extasiados que casi podían ponerse a llorar. Decían al unísono: Han Guanyun, Se Huyun. Dos delgadas figuras cruzaron veloces por las derruidas puertas. Tenían el mismo talante parecido al jade y el mismo tono como la nieve. Uno sostenía un Xiao y el otro llevaba un Guqin. Ambos caminaban hombro con hombro. Al ver la sombra sin cabeza, ambos hicieron una pausa breve. La expresión de Lan Xichen estaba especialmente sorprendida, casi al punto de estar atónito. Li Yevin había cesado de sonar, pero en su lugar, Bi Chen ya se había desenvainado. Al sentir el frío y poderoso brillo de una espada apuntando hacia él, el hombre sin cabeza elevó su mano y la movió de nuevo. Wei Wuxian exclamó en silencio: «¿Es ese movimiento otra vez?». El hombre era bastante ágil. Esquivando el brillo de Bi Chen con un salto, la arrebató por sorpresa. Había logrado agarrar la empuñadura de Bi Chen. Sostenía a Bi Chen en su mano al tiempo que la elevaba como si estuviera intentando examinar a aquello de lo que había tomado posesión, aun cuando no tenía ojos para hacerlo. Después de que los jóvenes vieron que el hombre de alguna forma había logrado detener a Bi Chen en medio del aire, todos sus rostros palidecieron. Lan Wangji, sin embargo, lucía tan calmo como siempre. Sacando su Guqin, miró hacia abajo y curvó uno de sus dedos. Tocando una nota como si fuese una flecha sin forma física, el sonido silbó al tiempo que se batía hacia el cadáver. El hombre sin cabeza hizo un corte con la espada y fracturó la nota en pedazos. Lan Wangji tañó el instrumento completo. Las 7 cuerdas vibraron, cantando con aún más poder que antes. Al mismo tiempo, Wei Wuxian sacó su flauta de bambú y le acompañó con un anormalmente estridente tono. Era como si filosas hojas de espadas y sables lloviesen desde el cielo. El hombre sin cabeza volvió a arremeter. Lan Xichen finalmente volvió a sus sentidos. Elevando a Li Yevin hacia sus labios, también comenzó a tocar. Wei Wuxian no sabía si era producto de su imaginación, pero tan pronto como apareció el suave y sereno sonido del Xiao, los movimientos del cadáver pausaron. Por un momento pareció como si se hubiese detenido para escuchar. Luego se giró como si quisiera ver quién era el que estaba tocando esa música. Sin embargo, sin ojos ni cabeza, no podía ver absolutamente nada. Aún bajo los poderosos ataques de la flauta y el Guqin, lucía como si finalmente hubiese perdido toda su energía y sucumbió ante los 3 instrumentos. Con un tambaleo cayó al suelo. En realidad, para ser más precisos, no era como si el cadáver hubiese caído, sino que más bien se había desunido. Estaban los brazos, piernas y el torso rotos y dispersos sobre la alfombra de hojas que era el suelo. Lan Wangji guardó su Guqin y llamó a su espada de regreso. Junto a Wei Wuxian caminaron hacia los miembros, miraron hacia abajo y sacaron 5 nuevas bolsas Jiankun. Los jóvenes los rodearon aún dentro de un estado de pánico. Primero saludaron a Se Huyun, pero antes de que tuvieran la oportunidad para cotorrear y chacharear, Lan Wangji declaró: «Vayan a descansar». Lan Jinji estaba confundido. Pero Han Guanyun, aún no son las 9. Por otra parte, Lan Xixue tiró de él y respondió respetuosamente: «Sí». Con eso ya no preguntó nada más. Guiando al resto de los jóvenes, fueron a otra área del jardín. Se prepararon para reiniciar el fuego y para dormir. Solo 3 personas quedaron junto a la pila de partes de cadáver. Wei Wuxian asintió a Lan Xichen en forma de respeto. Se acuclilló y empezó a sellar las partes dentro de bolsas Jiankun. Justo cuando estaba en medio de echar la mano izquierda dentro de una de las bolsas, Lan Xichen habló: «Por favor, espera un momento».
Momentos atrás, cuando Wei Wuxian vio la expresión de Lan Xichen, supo que algo estaba mal, y efectivamente la complexión de Lan Xichen estaba pálida como la ceniza al tiempo que repetía sus palabras. «Por favor, espera un momento, déjame ver el cadáver». Wei Wuxian se detuvo y dijo: «Se Huyun, ¿sabe quién es esta persona?». Antes de que pudiera contestar, Lan Wangji ya había asentido lentamente a la pregunta. Wei Wuxian dijo: «Bien, entonces también sé quién es. Es Shi Fengsun, ¿no?». Cuando estaba jugando a las escondidas, el hombre sin cabeza seguía repitiendo el mismo movimiento. Con su mano en posición de un puño suelto, agitaba su brazo y cortaba el aire. Lucía como si estuviera blandiendo un arma. Al inicio, la primera idea de arma que se le vino a la cabeza a Wei Wuxian fue una espada. Pero como él también era alguien que utilizaba una y que había luchado contra otros espadachines, nunca había visto a un experto en espada usarla de la forma que lo hacía el cadáver. La espada era el caballero de todas las armas. Cualquiera que usara la espada prestaría atención a tener un aire de gracia o dignidad. Incluso la espada de un asesino necesitaría tener algo de agilidad en medio de su crueldad. En el arte de la espada había más arremetidas y estocadas que cortar y rebanar. Sin embargo, los movimientos del hombre sin cabeza eran demasiado pesados. Había abundancia de malicia en los cortes y carecían de elegancia. Pero si el cadáver no estaba sosteniendo una espada sino un sable, y más aún un pesado sable con una fuerte intención de matar, entonces todo tenía sentido. La espada y el sable eran distintos tanto en su uso como en su temperamento. El arma que el hombre debió haber usado antes de morir era probablemente un sable. Siendo el sable tan temible, anteponía el poder por sobre el estilo. Y cuando estaba buscando su cabeza, también estaba tratando de hallar su arma. Esta era la razón por la que seguía repitiendo los movimientos de portar un sable y porque incluso había agarrado a Bichen y la había usado como si fuese su arma. Por otra parte, el cadáver no tenía ningún tipo de marca especial como alguna mancha de nacimiento, y ahora, después de haber sido cortado en pedazos, era imposible saber quién era. Era natural que Nie Huaishan no pudiera reconocerle cuando estaban en el salón principal de sables. De hecho, incluso Wei Wuxian no podía garantizar si sería capaz de reconocer a su propia pierna si se la cortaba y la arrojaba en algún lugar. No fue hasta que el torso y los miembros se unieron temporalmente para formar un cadáver capaz de moverse gracias a la energía de resentimiento que Lan Xichen y Lan Wangji fueron capaces de reconocerlo. Wei Wuxian dijo: «Se Huyun, Han Wanjun ya le contó lo que vimos durante nuestro viaje, ¿verdad? La Villa Mo, el excavatumbas, la ciudad Yi y todo eso». Lan Xichen asintió. Wei Wuxian continuó: «Entonces, Han Wanjun probablemente ya dijo esto. El hombre con cara neblinada que intentó llevarse el cadáver desde el cementerio del clan Chang conocía el estilo de espada de la secta Lan como la palma de su mano. Solo hay dos posibilidades. La primera es que sea miembro de la secta Lan y ha estado practicando su estilo de espada desde una edad temprana, o la segunda es que él no es de la secta Lan, pero es muy familiar con el estilo de su secta. Ya sea que haya combatido regularmente con gente de la secta Lan, o es porque es tan inteligente que puede recordar los movimientos siempre y cuando los haya visto antes». Lan Xichen permaneció en silencio. Wei Wuxian añadió: «Peleó por el cadáver porque no quería que los demás se dieran cuenta de que Shi Fengsun había sido desmembrado. Si llegábamos a unir las partes del cadáver de Shi Fengsun, la situación se pondría bastante difícil para él.
Además, esta persona es alguien que sabe los secretos que hay detrás del salón de sables de la secta Nie. Alguien que es bastante cercano a la secta Gusulan. Alguien que tiene una historia algo complicada. Con Chifensum. Sin tener que decir quién era probablemente esa persona, todos entendieron. Si bien la expresión de Lan Zichen era solemne, aún así respondió con rapidez. Él no hubiera hecho algo así. Wei Wuxian respondió. ¿Se Huyun? Lan Zichen dijo. Todos los incidentes que tuvieron al investigar las partes del cadáver y al encontrarse con el excavatumbas ocurrieron dentro del presente mes. Durante este tiempo, él ha estado discutiendo asuntos conmigo todas las noches. Hace solo unos días atrás estábamos planificando la conferencia de discusión que dará a lugar el próximo mes en la secta Lanlinjin. Él no puede haber estado en otra parte. El excavatumbas no pudo haber sido él. Wei Wuxian contestó. Pero, ¿y si usó un talismán de transportación? Lan Zichen negó con la cabeza. Su tono era gentil pero con resolución. Uno debe cultivar la técnica de transportación para poder ser capaz de utilizar un talismán de transportación. Y esto es un poco difícil de cultivar. Él nunca mostró ninguna señal de estar cultivándola. Además, uno debe gastar una gran cantidad de poder espiritual para utilizar esta técnica. Pero nosotros fuimos de cacería nocturna hace unos días atrás. Su desempeño fue excelente. Estoy seguro de que nunca ha utilizado un talismán de transportación. Lan Wangji dijo. No es necesario que fuera el mismo. Aún así, Lan Zichen negó con la cabeza. Wei Wuxian respondió. Líder de secta Lan, usted sabe quién es la persona más sospechosa en estos momentos. Solo está rehusándose a admitirlo. La luz de la fogata dibujaba cambiantes sombras sobre los rostros de los tres. Todo estaba quieto en el jardín abandonado. Después de un momento de silencio, Lan Zichen respondió. Entiendo que debido a ciertas razones el mundo guarda ciertas ideas erróneas acerca de él, pero yo confío en lo que he visto a lo largo de todos estos años. Confío en que él no es ese tipo de persona. No era difícil entender el por qué Lan Zichen le defendía. Para ser honesto, incluso el mismísimo Wei Wuxian no albergaba una terrible opinión acerca de esta persona de la que sospechaban. Quizás la razón por la que siempre trataba a los demás con amabilidad y humildad era debido a su historia familiar. Era el tipo de persona que nunca ofendía a nadie, ese tipo que podía hacer que todos a su alrededor se sintieran cómodos hablando con él. Y eso sin mencionar a Se Huyun, quien había sido su amigo por años. Los años antes de la muerte de Nie Mingyue eran precisamente cuando los avances de la secta Qinghe Nie hacia la secta Lanlinji estaban en su máximo apogeo. ¿Quién hubiera sido el más beneficiado por la muerte de Nie Mingyue? Una muerte por una desviación de Qi bajo la vista de todos lucía como algo razonable e ineludible. Pero, ¿era la verdad realmente tan sencilla?